Estamos con la hermana María Jesús, muy conocida dentro de ese grupo que se mueve en torno a algo que en España y en otras partes del mundo se denomina catequesis del buen pastor. Muchos de ustedes seguramente habrán oído hablar del sistema pedagógico, si quieren llamarlo así, de María Montessori, muchos colegios por toda España y muchos años practicándose esa dinámica pedagógica que posibilita que muchos niños puedan desarrollarse en un itinerario que al parecer pues a ella le funcionó estupendamente bien allá por los años 50 del siglo pasado, evidentemente. Bueno, pues las catequesis de buen pastor más o menos trabajan ese método, y para hablar de ello estamos hoy con la hermana María Jesús. Hermana María Jesús, usted vive en Valencia, lleva de muchos años llevando a la práctica esta metodología de Montessori aplicada al desarrollo espiritual del niño, o que el niño tenga la posibilidad de encontrarse con lo religioso, hablando así, lo cristiano, a grosso modo, ¿no? Bueno, a ver, a mí no me gusta llamarlo metodología. Es un proyecto, porque es un proceso. Y tampoco un proyecto religioso, sino que es un proceso de acompañar al niño en su crecimiento integral, pero sobre todo en su crecimiento en la fe. Por eso se contempla al niño en su integridad, su crecimiento integral, valga la repetición. Que esto es lo que María Montessori pretendía. Ayudar al niño a que él mismo, lo que dice, ayúdame a ser yo, déjame ser yo quiero hacerlo. Entonces, la catequesis de buen pastor lo que hace es coger la base de la pedagogía Montessori, que se basa en el niño, en sus necesidades, en sus etapas evolutivas, y responder a sus necesidades espirituales. En cada momento de ese proceso de crecimiento del niño, en cada momento se le dan los contenidos y la metodología, el material y los instrumentos que el niño puede conectar mejor con ellos. Un proceso de acompañamiento al niño en su crecimiento en la fe. Primero como persona integral, y parte de la persona es la fe, importantísima. También me gustaría precisar que nosotros, este acompañamiento y esta educación en la fe es la fe católica. ¿Por qué presentamos a los niños la fe católica y no les presentamos cualquier otra cosa? Porque en nuestro Dios es el Dios que busca siempre la relación con la persona, encontrarse con la persona. Entonces, el acompañamiento en la fe que empezamos con los niños desde los 3 años, lo que queremos es darles, ponerles en un ambiente preparado, y darles herramientas, darles medios para que el niño se encuentre con Jesús y establezca con él una relación personal y que vaya creciendo a medida que crece el niño. Entonces, ¿yo por qué empecé aquí? Pues es muy fácil, y además, como todas las cosas en esta vida son casi así por casualidad. Yo me destinaron, yo estaba en un colegio, toda la vida he estado dando religión, soy hermana de la doctrina cristiana, entonces pues dando religión toda la vida, pero siempre con la inquietud de que los niños terminaban pues en aquel tiempo octavo de GB o sexto de GB o segundo de la ESO, se iban y pues la religión ya pasaban mucho del tema, ¿no? Ni iban a la iglesia ni tal. Entonces a mí eso me creaba mucha inquietud, porque decía, bueno, 9, 12 años en un colegio educándose en religión, y se van los niños sin ninguna experiencia de Dios, sí, se lo han pasado muy bien, pero ya está, ¿no? Entonces, pues de esa inquietud, un buen día a mí el párroco del pueblo que yo estaba me dijo, mira, va a haber un encuentro sobre la espiritualidad de los niños pequeños en Cullera, y hay unas personas, está Gonzalo Carbó y está una señora que se llama Francesca Cocchini, que es como la representante a nivel mundial de la catequesis de buen pastor. Entonces yo pues fui un poco así por curiosidad, ¿no? A ver, y entonces bueno, estuve muy bien, un fin de semana, pero bueno, sí, bonito, pero me fui a mi casa tan tranquilamente. Y al cabo de un tiempo este mismo sacerdote me dijo, voy a ir a Roma, que van a hacer un curso de catequesis de buen pastor, si te quieres venir son 8 días. Y yo pues bueno, lo dije en casa, mira, me han invitado aquí, y dije, pues sí, pues bien, fui. Entonces, cuando viví la experiencia del buen pastor, de esa semana de buen pastor, dije, esto es lo que yo quiero
para mis niños. Entonces yo volví a casa, esto fue en el 2006. Yo volví a casa, hice un pequeño proyecto, lo presenté al equipo directivo del colegio y después de muchas tiras y aflojas, inconvenientes, estuvimos ahí un poco pues escogiendo a ver qué hacíamos, valorando con quién empezábamos y empezamos. Entonces, la catequesis del Buen Pastor a mí, ¿por qué me enamoró? Pues me enamoró primero porque es Jesús y el niño. Y el educador, el catequista en este caso, es un mero acompañante. Es, como dice Sofía Cavaletti, como el papel que decora la pared. Pero los protagonistas son Jesús y el niño, Dios Padre y el niño. Después también porque es un proceso, es decir, empieza con los niños de 3 años, pero continúa hasta los 12. Y luego también porque su centro, su núcleo, los fundamentos que decimos, los pilares sobre los que se asienta, son la Biblia y la liturgia. Es decir, una Biblia como anuncio recibido y la liturgia como celebración de ese anuncio recibido. Y el niño, que es el gran protagonista. Entonces empezamos pues con los niños de 3, 4 y 5 años. Yo me dejé todas las demás asignaturas que tenía, hice mi proyecto y empezamos con esos niños de 3, 4 y 5 años. Me acompañaban las profesoras de infantil y empezamos así. Me hablas de algo que se desarrolla en la escuela, pero hablamos de un proyecto de catequesis. Sí, lo digo sobre todo para aclarar los espacios. Fue simultáneo. Yo en el cole empecé así. Entonces hicimos el proyecto para 3, 4 y 5 años y lo hacíamos con la profesora, pero totalmente en ambiente de atrio como nos habían enseñado. Y paralelamente empezamos en la parroquia. Es decir, yo en la parroquia con el párroco, pues el curso fue en julio, en el mes de julio, y durante ese verano con algunos catequistas estuvimos preparando todo el material. Porque al ser la pedagogía Montessori es muy manipulativo. Porque los niños, nos dice María Montessori, que piensan con las manos. Entonces hay que darles los niños que trabajen. Entonces empezamos en la parroquia y en el colegio. En la parroquia empezamos con un grupo pequeñito, pues serían a lo mejor 3 o 4 niños de 3 años, pero luego lo cogimos con los niños de primera comunión, es decir, los de 6, 7 años. Y la respuesta por parte de los niños fue asombrosa. Es decir, yo creo que, yo siempre digo, yo me había enamorado del Buen Pastor, pero los que convencieron tanto a los sacerdotes como en el colegio fueron los niños. Porque de ver, y a mí personalmente, es decir, de ver el asombro del niño cuando se encuentra con Jesús, es el descubrir el amor de Dios Padre, la parábola central de este Buen Pastor, como su nombre indica, es la parábola del Buen Pastor. Entonces los niños descubrir la figura del Buen Pastor, que los llama por su nombre, que los conoce, que los busca, los niños se abrieron y fue una experiencia preciosa. Y desde entonces pues hemos ido creciendo. Después ya conocí a Mateo, conocí a Teruca y entre los 3 nos animamos un poco a ir creando grupos de formación. Y la catequesis ha ido creciendo con los niños y en este momento pues ya tenemos hasta niños de 12 años que ya han hecho todo el proceso desde los 3 hasta los 12 años. Hablamos de la catequesis en la Iglesia y nos encontramos con que la mayor parte de los proyectos que la mayoría de la Iglesia conoce o lleva a cabo en sus parroquias o en sus colegios concertados religiosos, sí, etcétera, está ligada a procesos de formación del niño, de catequesis, que tienen poco que ver con ese protagonismo del niño, más tiene que ver con quizás lo que hace un catequista con los niños. Y suena novedoso, pero tiene alrededor de 70 años esta experiencia, ¿no? Sí, pero es que es muy curioso porque está en todos los continentes, y España es, curiosamente, el primer país del mundo donde se abrió un atrio. Atrio es el espacio donde hacemos esta catequesis. España es el primer país donde María Montessori abrió un atrio en Barcelona y luego, por circunstancias históricas, la Guerra Civil Española tuvo que marcharse y la Segunda Guerra Mundial tuvo que marcharse. Ese atrio se desmontó y en España nunca más se supo. Entonces, curiosísimo que estando extendida por todo el mundo, en Europa, en España no se conocía la catequesis de Buen Pastor, a pesar de que nació en el 54, no se conocía. Entonces fuimos nosotros un poco pioneros
empezamos en España y luego pues Valencia, perdón, y luego pues unos que oyen hablar, que catequistas que han oído que estas hacen una catequesis y vienen, y luego pues en Santander un sacerdote que lo había oído y le comentó a don Carlos Osoro. Don Carlos Osoro nos conocía y entonces vinieron y fuimos allí, y a partir de ahí es como se ha ido extendiendo un poquito y dando a conocer, implantándose. Bueno, tanto protagonismo tiene el niño que es quien genera el nombre propio de las catequesis, ¿no? Catequesis del Buen Pastor. Tanto protagonismo tiene la parábola del Buen Pastor en su relación con el niño, que de ahí viene lo de catequesis del Buen Pastor. Pero es curioso porque en su origen esta catequesis era catequesis de María Montessori. En su origen era eso. Y en unos encuentros de catequistas de catequesis de María Montessori, pues no sé si era un obispo o un sacerdote, así como un poco de broma, ¿no? Dijo, estas son las del Buen Pastor. Y de ahí nace lo de catequesis de Buen Pastor. Desde entonces cambia el nombre de catequesis de Buen Pastor. Llegamos a un punto en el que unos padres que quizás han tenido una relación con la parroquia, se plantean, pues eso, más allá de hacer el bautismo de su hijo, realizar el bautismo de su hijo, llega el momento de la primera comunión, que es casi como la vuelta a la parroquia, y están muy preocupados, como todos sabemos, de la comunión y de toda la parafernaria que conlleva la comunión. Sin embargo, vosotros os veis como en otro proceso diferente, sin dejar de lado tampoco el momento en que el niño llegará a hacer la primera comunión, ¿no? Sí, porque entendemos que la primera comunión no es un acto impuesto, sino que tiene que nacer de un deseo del niño, de unirse más a Jesús al que está descubriendo y de tener una relación mucho más cercana. Entonces, toda nuestra catequesis, yo recuerdo, por ejemplo, un niño de 5 años en infantil, que me decía, es que tengo unas ganas de recibir el pan, es decir, es esa hambre que se va despertando en la relación del niño con Jesús, que quiere más y que quiere más. Por eso nosotros en la catequesis de Buen Pastor, la primera comunión está dentro del proceso de crecimiento en la fe, se anuncia, y cuando el niño lo pide, se hace un discernimiento con los padres, con los catequistas y con el niño y con el sacerdote que acompaña, y se decide si ese niño recibe la primera comunión o no. Pero en esa primera comunión se hace una preparación previa de un retiro de 4 días, y en ese retiro de 4 días los niños renuevan las promesas del bautismo. Los niños reciben la primera confesión en una celebración penitencial que se hace, reciben la túnica blanca del bautismo en la renovación, y con esa túnica es con la que comulgan. Es decir, no hay fotógrafos porque es un acto de intimidad del niño con el Señor. No hay fotógrafo, no hay regalos, no hay banquetes, no hay trajes de princesitas ni de capitanes de marina. Y entonces, pues eso todavía nos cuesta mucho, porque estamos en una tradición que la primera comunión pues a veces es más un acto social, una fiesta familiar, que una necesidad del niño, una exigencia del niño. Choque de trenes, por un lado, lo de siempre de la Iglesia, en este proceso de las edades de los niños que se trabajan, y este acompañamiento en la fe, diría yo, que requiere pues que los padres lo acepten. ¿Qué aceptación tiene por parte de los padres? A ver, esto es como todo. Yo siempre digo, el buen pastor es adictivo, es decir, el que lo conoce se engancha, ya no lo puede dejar. Entonces, experiencia con los padres, pues los padres cuando lo conocen, pues les gusta y quieren que sus niños vayan. Es cierto que todavía estamos en una sociedad y una cultura que nuestras catequesis son sacramentales, es decir, para recibir la comunión, y no se entiende que ya se acabó, es decir, el niño recibe la comunión y se acaba ahí la formación religiosa. En cambio, nosotros entendemos que el crecimiento en la fe es desde los 3 años hasta, en este caso hasta los 12, pero es toda la vida. Entonces, los padres, pues tenemos experiencias muy bonitas de padres que se integran, de padres que asisten y que colaboran y que apoyan y que quieren que sus hijos vayan aquí, y padres incluso que vienen desde kilómetros a traer a sus hijos a la catequesis de Buen Pastor, por la respuesta de los niños y por los mismos padres. Yo siempre digo, a mí me convencieron los niños, la mirada de los niños, y siempre digo que como religiosa y como creyente,
yo tengo en mi vida de fe un antes y un después del encuentro con el buen pastor. Es decir, porque el buen pastor te lleva a lo esencial, a la relación personal, al enamoramiento, al abrir a los demás, al vivir la alegría del encuentro con Dios. No es una obligación ni es un haz esto, haz lo otro, ¿no? Sino es un vivir la libertad de encontrarte con Dios y de un crecimiento en la fe. No estamos haciendo marketing, pero si lo tuviéramos que hacer, ¿qué le diría a aquellos párrocos, coordinadores de pastoral de colegios, para que cambiaran el chip en estas edades y se acercaran un poquito más a esta otra forma? Pues les diría lo que Jesús les dijo a los discípulos: Maestro, ¿dónde vives? Pues venid y lo veréis. Entonces les diría: venid, ved y elegid. Pues muchísimas gracias, María Jesús. A vosotros.